Bienvenidos a su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García. Comenzamos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque pues tengo un gran invitado que me va a dar la oportunidad también de cerrar esta parte de etapa de mi vida. Y bueno, pues él es Fray Antonio Carrón, que él es consejero general de la Orden de los Agustinos Recoletos y también el responsable del área de educación de la Orden. O sea, se hace cargo de todos los colegios, por decir, de llevar esa vertiente hacia dónde queremos ir los colegios agustinos recoletos. Y bueno, pues bienvenido, padre. Me da muchísimo gusto que desde Roma pues está conectado aquí para el colegio Fray Luis de León y para esta entrevista que con mucho gusto le vamos a hacer. Muchas gracias, Conchita, también por la invitación. Es un honor para mí estar hoy aquí. Y decías un gran, no sé qué se ha dicho, un gran personaje. Imagino que lo dices por lo alto, ¿no? Soy alto. Sí, es muy alto. Me imagino que no será por otra cosa, será por la altura, ¿no? El 1,90 que mido, que a veces me hace ir pegando cabezazos con las puertas o con los marcos o cosas de esas. Imagino que será por eso lo de gran, porque por otras cosas no creo. No, claro que sí, muy contenta de que esté porque verdaderamente pocas personas transmiten un gran entusiasmo y una gran pasión por la educación que bueno, pues es muy importante en el mundo y en nuestro país, en México, en Italia, en España, en todos los lugares donde pues hoy la Orden tiene esa representación y muy importante porque de eso depende mucho pues el futuro de los países, de la sociedad, ¿no? De esta parte de formación y educación con la que se contribuye los colegios, ¿no? Entonces, en general. Entonces, pues muy contenta, muy honrada y pues yo quisiera empezar esta entrevista, Fray, con esa pregunta que representa hoy pues este panorama que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, una pandemia que pues no hubiéramos imaginado que se llevara a cabo pues en estos tiempos, porque no lo imaginábamos, y que fuera a durar tanto y que esto representara pues un gran cambio, ¿no? En la educación y pues ¿qué cambios ha representado? ¿Cómo lo está viviendo la Orden con todos los colegios que tiene pues en el mundo? Y pues también el gran reto, ¿no? Que esto representa. La pandemia es de por sí, creo yo, un aspecto, un hecho negativo, ¿no? Y eso es algo a tener muy en cuenta. Obviamente, pues hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, no solo ahora, sino que esto va a tener muchas consecuencias en los próximos años. Pero de alguna forma, yo creo que de toda crisis, y esto que estamos viviendo es una crisis, también hay que ver posibilidades, hay que ver oportunidades que se nos están abriendo. Y en el campo concreto de la educación creo que está siendo una gran oportunidad para muchas cosas. Teníamos quizás pues muchas capacidades ocultas, teníamos muchos aspectos de la importancia de la educación que no habíamos sabido explotar, aprovechar. Recientemente el Papa pues, ha estado hablando del pacto global de la educación, de esa necesidad que tenemos de verdaderamente unirnos y hacer de la educación lo que verdaderamente tiene que ser. Es una fuerza transformadora de nuestro mundo. Entonces, creo que esta situación, como digo, negativa, nos está permitiendo valorar muchas cosas. Creo que incluso, por ejemplo, hablando de familias y de colegios, los colegios están valorando mucho la labor que las familias, los padres, están valorando mucho la labor que los docentes, la implicación, el tiempo que están dedicando a sus hijos, todo el proceso de adaptación a la educación online, las administraciones públicas, creo que están valorando mucho también la labor de los colegios. Creo que es una forma de lo que decía, de hacer salir aspectos de la educación que por a veces malinterpretaciones o por prejuicios no se conocían. Y creo que también en el ad intra de los centros educativos, pues muchas potencialidades están saliendo y también muchas de esas cosas que no nos creíamos capaces de hacer, estamos viendo que somos capaces de hacerlas.
Sí, o sea, se está viendo como una oportunidad pues de sacar todo aquello que se tiene dentro, ¿no? Y que muchas veces pensamos que no somos capaces y que, bueno, pues la realidad nos está llevando. Y creo que esto que usted menciona me parece muy importante porque nunca había tenido tanta relevancia la educación como lo es ahora, ni tanto valor, ¿no? El estar los papás en casa, como en muchos países, hay otros que sí ya hicieron presencial escuela, pero en muchos países, pues todavía en México al menos, todavía seguimos pues desde casa, ¿no? Y el estar en casa con los niños y ver lo que implica, ¿no? Y ahí están con un solo niño, que es su hijo, y ver lo que implica, el esfuerzo que implica, estar ahí para que el niño esté y que ponga atención y que realice sus tareas. Creo que están valorando mucho al docente, o sea, yo he escuchado muchos padres de familia que dicen, no, mis respetos, yo la verdad no sabía a lo que un docente se enfrentaba, si yo con uno no puedo y está con 30 y yo veo que los niños, ella está poniendo su mejor esfuerzo y los niños no hacen caso o están distraídos en otra cosa. Entonces creo que esa es una de las ventajas que esto negativo que usted mencionaba de la pandemia, porque pues sí ha traído mucho sufrimiento, pudiéramos resaltar, ¿no? Ese valor que se le está dando al docente, al educador, y que pues estaba muy demeritado, ¿no? Incluso, Sí, que... sí, decían, yo recuerdo mucho cuando daba clase hace muchos años, una alumna me preguntó, me dijo, maestra, ¿usted estudió química? Sí, ¿y en dónde? Pues en la Facultad de Química de la UAC. Maestra, ¿y por qué tanto haber estudiado para terminar de maestra? Y yo, ay, sentí espantoso, ¿no? Y le dije, fíjate que no, ¿cómo para terminar de maestra como si hubiera terminado cómo, ¿no? Le digo, no, fíjate lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, en ese concepto nos tiene, ¿no? Como, ¿cómo te vas a dedicar de maestra? O sea, tanto estudio y tanta cosa, ¿no? Entonces, creo que yo le decía, ¿no? Es más de lo que uno se imagina, el ser educador y ser formador, ¿no? Implican muchas cosas. Y creo que esto es precisamente de lo que se está tratando ahora, pues esa potencialidad sacarla, ¿no? Pero con esto, padre, ¿cuáles cree que son los retos que enfrenta hoy la orden y la escuela católica en general, ¿no? Porque finalmente, pues hay escuela que depende del Estado y bueno, pues es gratuita y entonces los padres de familia tienen otra postura ante esa educación, porque no me está costando, entre comillas, porque sí les cuesta finalmente con los impuestos. Pero la escuela católica, la escuela que los papás pues optamos por que nuestros hijos tengan esa formación y entonces eso implica un esfuerzo económico. ¿Qué retos se enfrenta hoy los colegios de la orden en ese aspecto? Son retos de la orden y son retos, como decías, de la escuela católica en general. Creo que el aspecto fundamental, el plus que creo que puede suponer pues una educación basada en el Evangelio, basada también en carismas variados como hay, ¿no? El carisma de Don Bosco, el carisma de San Ignacio, obviamente el carisma propio de San Agustín. Es el aporte precisamente de la educación integral. No solo nos dedicamos a educar el conocimiento, sino que buscamos educar la mente y el corazón, buscamos educar las relaciones, buscamos educar la afectividad, buscamos educar todos esos elementos. Creo que ese es el gran reto que hoy tenemos. A veces, pues, no sé, en este mundo pues relativista, en este mundo materialista, en este mundo de la ultra rapidez, en este mundo del cambio continuo, pues nosotros también nos vemos imbuidos en toda esta dinámica y a veces pues dejamos de lado el aspecto fundamental, que es la persona, dedicarnos a la persona que tenemos delante. Y claro, creo que esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, nos ha enseñado eso, que quizás qué es más importante en una situación como la que estamos viviendo, donde no hemos podido cumplir con todos los programas que teníamos, con todas las unidades didácticas, con todas las actividades, con todas las programaciones. ¿Qué era más importante? ¿Explicar la lección de química, ya que estábamos aquí con una química, o dar el paso siguiente en la lección de matemáticas o de cualquier otra materia, o verdaderamente centrarnos en la persona, en cómo estaba viviendo pues ese alumno
alumno, esa alumna, la situación en la que estábamos. Creo que el reto a día de hoy de la educación católica, de la educación agustiniana, es ese, es centrarnos en la persona, educar a la persona desde esta perspectiva integral, a hacerla pues consciente del mundo en el que vivimos y darle las herramientas para que en el día de mañana, dentro de muy poquito tiempo, pues puedan ser los ciudadanos de este mundo que verdaderamente pues puedan seguir transformándolo a mejor en mitad de pues tantos líos y tantos aspectos negativos que tenemos. Verdaderamente ser conscientes de este reto, de la educación integral y proponérnoslo firmemente, creo que lo estamos ahora valorando más y para mí es el reto que se nos presenta por delante. Claro, sí, eso que menciona usted, padre, pues sí es muy importante, ¿no? Creo que más allá de lo que se pueda dar en una clase, ¿no? De conocimientos, como usted decía, creo que pues lo que menciona, ¿no? La importancia radica precisamente en formar personas, ¿no? Que van a salir al mundo a transformarlo y pues a mejorarlo, yo esperaría, porque estamos viviendo pues un tiempo, como usted decía, de relativismo, ¿no? Un tiempo donde lo material es muy importante. Y pues tenemos que inculcarles y hacerles, pues transmitirles toda esa pues filosofía que cada colegio tiene. En el caso de los agustinos, pues toda la filosofía y la pedagogía agustiniana, donde lo importante pues es el ser persona, ¿no? Y no sí el saber, pero el saber sin valores, ¿no? Pues es muy peligroso. Entonces creo que esto es importante, ¿no? Y vamos a ir ahorita en un momento más a un corte, se nos pasó muy rápido la primera parte, en donde pues yo quisiera que más adelante nos comentara de todo esto de todos estos cambios que está viviendo los colegios, en específico de la orden, todo esto que pues ha obligado al docente o a los directivos a tener que hacer el cambio por una necesidad que se está presentando y que tenemos que cubrir. ¿Qué es lo que más le preocupa? O sea, ahorita que regresemos, que me dijera qué le preocupa más ahorita en este momento, desde donde usted está, con los colegios de la orden, y bueno, pues con qué contar o qué recursos usted tiene para pues poder afrontar estas preocupaciones que puede traerle pues este futuro inmediato que tenemos con tanta incertidumbre que no sabemos pues si vamos simplemente aquí en México no sabemos cuándo los chiquitos regresan a escuela, ¿no? Entonces, pues si quieren un momento más, regresamos aquí al programa Educación y Conciencia. Estamos con el padre Fray Antonio Carrón, que él es agustino recoleto y bueno, pues él es el encargado del apostolado de la orden en la parte educativa. Entonces regresamos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia. Y regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Fray Antonio Carrón, un padre que le tengo mucho aprecio y que, bueno, pues ha estado en todo lo que es el apostolado educativo y además consejero de la orden. Y bueno, Fray, le preguntaba yo en el segmento anterior, ¿qué es lo que más le preocupa de todo lo que están pidiendo de los colegios? Y pues, ¿qué recursos tiene para enfrentar o afrontar esa preocupación, ¿no? Y esa ocupación, más que preocuparse, a lo mejor es ocuparse, pero ¿qué hoy le quita el sueño un poquito, por decirlo, ¿no? Sí, en la red de centros educativos de la Orden hay centros educativos de muy diversas características. Hay pues grandes instituciones universitarias, hay centros de educación primaria, secundaria, como pueda ser el Colegio Fray Luis de León, hay escuelas de educación infantil y luego hay colegios que verdaderamente son verdaderos proyectos sociales o que por las circunstancias que pueda estar viviendo
el país. Pienso, por ejemplo, en Venezuela, pienso en centros educativos de Filipinas que acaban de tener tifones, pienso en otros contextos donde también están pasando por verdaderos problemas socioeconómicos. Pues todas estas diferencias con la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia actualmente y que viviremos en los próximos años, pues se están todavía agravando mucho más. Entonces, todas las brechas que antes existían ahora son mucho más grandes. La brecha digital, la brecha salarial con los docentes, la brecha sanitaria, la brecha desde todos los puntos de vista. Entonces, como reto y como dificultad para la Orden tenemos precisamente el seguir apoyando todas esas obras educativas que son una prioridad para la Orden, porque en muchos lugares los centros educativos no son solo el lugar donde un niño o una niña va a instruirse, va a recibir conocimiento, sino que son el lugar donde va a comer. La única comida que reciben al día la reciben en el colegio, no la reciben en su casa porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, continuar potenciando todas esas acciones es una de las prioridades que ahora tenemos. Es una labor que estamos desarrollando ahora pues desde la red educativa, desde Educar y también desde Arcores, desde la red solidaria de la familia Agustina Recoleta. Estamos potenciando proyectos de colaboración entre unos centros educativos y otros, tanto en lo material como en lo humano, porque también hay contextos donde quizás están teniendo dificultades para adaptarse a esta nueva perspectiva digital. Entonces, pues por ejemplo, ha habido algunas iniciativas muy bonitas de alumnos o profesores que dedican parte de su tiempo a ayudar a otros alumnos o profesores de otros colegios en el mismo país o de otros países para pues darles algunos consejos, orientaciones, algunos seminarios de formación. Entonces, son por el momento las cosas que verdaderamente nos preocupan y en las cuales estamos trabajando. Entonces, el recurso sería precisamente esta red que ustedes tienen de la red Educar, donde se congregan todos los centros educativos y que pueden apoyar de muchas maneras a todos los colegios, ¿no? Sobre todo los más desfavorecidos, que tiene la Orden pues bastantes obras en este sentido, sociales, y que pudiera ser que esta red pueda apoyar entonces como un trabajo de todos, ¿no? Como una colaboración por parte de todos, no precisamente de los que están al frente, sino tendría que ser de todos, ¿no? Sí, precisamente, dada esta circunstancia en la que estamos de estos meses, una cosa muy positiva ha sido que como ninguno podíamos salir fuera de casa, era muy fácil localizar a todo el mundo. Entonces yo nunca me había reunido con tanta gente tantas veces. Entonces esto ha hecho que pudiéramos avanzar muchísimo en lo que supone la organización. Hemos, por ejemplo, hemos creado 4 equipos de trabajo internacionales en el marco de esta red Educar, uno de formación, otro de comunicación, otro de pastoral, otro también de proyectos que verdaderamente están agilizando y potenciando mucho la interrelación entre los diferentes centros educativos y todas esas acciones que nos puedan ayudar a todos, ¿no? Son algunas cosas que verdaderamente pues están siendo muy significativas, que nos están ayudando, y además la conexión no solo desde lo educativo sino también desde lo solidario. Está habiendo una muy buena complementariedad entre la red Educar y la red Arcores, que es también la red de iniciativas solidarias de la familia Agustina Recoleta, donde no solo estamos nosotros, los agustinos recoletos, los frailes, sino que también están pues las Augustinian Recollet Sisters del contexto asiático de Filipinas, están las Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús, están las misioneras Agustinas Recoletas, y es, yo creo, así juntos como podemos pues verdaderamente seguir dando pasos en todo ello, ayudándonos. Y en ese sentido, por ejemplo, ahorita de todo esto que está usted viviendo, ya menciona cuestiones positivas, como es pues toda la digitalización que se ha tenido que dar en los colegios, o como toda esta colaboración a distancia que se ha tenido, estas reuniones que se ha avanzado mucho en toda esa organización de la red Educar, y que todo esto favorece muchísimo a la Orden. Desde su punto de vista, las necesidades de las familias
de los chiquitos que quieren volver y cómo atender esa parte de que no entienden ellos, ¿no? Porque muchos, me decía una señora, Miss, todos los días se para mi hija de preescolar, se pone el uniforme y dice, ahora sí vámonos al colegio, ¿no? Y le tiene que decir, no, quítatelo, todavía no, porque, y dice, y es tan terrible para mí ver que mi hija se levanta todos los días temprano emocionada y ya cuando acuerdo ya trae el uniforme puesto y le digo, no, todavía no, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta situación? O sea, ¿cómo poder atender a todos estos niños y jóvenes? Porque no solo son los pequeñitos, sino también los jóvenes, donde pues una de sus áreas más importantes es esto de la socialización, o sea, estar con mis compañeros, mis amigos, más que con los papás, ¿no? Es una etapa en donde quieren despegarse completamente de los papás y estar con sus amigos y no poderlo hacer más que a través de una cámara, ¿no? ¿Cómo se atiende de este punto, desde este contexto que están viviendo todas las familias? Incluso estando 3, a mí me tocó ver una familia que estaban 3 en clase y la mamá dando clase, entonces en el comedor, ¿no? Entonces uno con otro la mamá los callaba porque estaba dando la clase, ¿no? Y los niños no podían participar. Entonces, ¿cómo se atiende este contexto? ¿Qué es lo que se puede apoyar desde el colegio? Sé que pues es poco, pero sí por las circunstancias, pero yo creo que sería aún mucho lo que pudieran hacer. ¿Cómo ven ustedes desde ahí a las familias? ¿Cómo poder apoyar en esta situación? Sí, recientemente hemos tenido un seminario web, un webinar en el que participaron precisamente colegios que han vuelto ya a las actividades presenciales. Estuvieron Brasil, estuvo España, también tuvimos una aportación desde Costa Rica, desde la Ciudad de los Niños con Jania. Y ellos verdaderamente nos dijeron que cuando ellos han retomado las actividades presenciales, pues los niños han vuelto a sonreír, los niños han vuelto a ser niños. Esta experiencia digital y esta experiencia de confinamientos en la que estamos inmersos, nos han demostrado 100% que la educación no puede ser solo digital, que la educación requiere de una presencialidad, requiere de un trato, requiere de un tú a tú, porque somos seres humanos y los seres humanos necesitamos el contacto del yo con el tú, necesitamos al otro. Entonces, en esta época, en esta etapa en la que tenemos que tener a los niños, que las familias deben tener a los niños en sus casas, mi perspectiva, y es lo que vamos compartiendo con unos y con otros, es que sabiendo que es algo temporal, sabiendo que es algo entre un paréntesis, que hagamos, entre comillas, lo que podamos, ¿no? Creo que la aportación que está pudiendo haber desde los colegios está siendo muy buena, desde orientaciones no solo académicas, sino en la gestión del tiempo, también en lo que tiene que ver con los riesgos digitales. Claro, están pasando los niños horas y horas delante de pantallas, con videojuegos, con todas las circunstancias a veces peligrosas que hay detrás, de los chats, de las conversaciones con gente desconocida, muchas cosas que puedan estar ahí de fondo de los riesgos online. Entonces, pero claro, por otro lado están los padres que no pueden tampoco salir fuera, que tienen que trabajar desde casa. Entonces, esta circunstancia hay que tomarla como una cosa excepcional que va a durar un tiempo, sabiendo que necesariamente tenemos que retornar en lo educativo a la presencialidad. Y ahí, como decía, de la experiencia que compartían el otro día algunos colegios que han vuelto a estas actividades, pues han visto una cosa, un detalle muy concreto es que en los colegios han sido de las mejores instituciones que se han adaptado a la vuelta a la presencialidad. Apenas está viendo situaciones de contagios, está viendo, lógico, porque en un colegio de a lo mejor 2.000 alumnos, simplemente con las interacciones que se dan en el día a día, pues obviamente sabemos que va a haber contagios, que pueden ser decenas de contagios, pero bueno, no impide que el ritmo del colegio continúe. Entonces, la perspectiva que estamos viendo es que en cuanto sea posible hay que retornar a la actividad presencial, obviamente con todas las medidas posibles, habidas y por haber, pero sí es verdad que los colegios están garantizando esto y en todos los países donde yo he visto, tanto en el marco América como en el marco Europa y en el marco Asia, que han vuelto a la presencialidad, quizás sean los centros educativos donde menos riesgos está habiendo. Entonces,
como digo, a las familias, ¿qué les podemos decir? Pues tengamos en cuenta que esto es una cosa temporal y en la medida de lo posible hay que retornar a la presencialidad porque es la esencia, es el ser de la educación. Ok, padre. Pues mire, padre, se va terminando el tiempo y pues yo quisiera también tomarme unos minutitos del programa porque, pues como usted sabe, concluyo ya el programa de educación y conciencia que pues creo que como por 6 años estuvimos al aire y bueno, pues yo quiero aquí despedirme de todo el auditorio, pero principalmente quiero pues agradecer a la Orden de los Agustinos Recoletos la oportunidad que me dieron pues de hacer un programa con una temática muy específica que es la educación, que es un área que a mí me gusta mucho, me apasiona y que pues lo he disfrutado con todas las personalidades que han recorrido pues este programa y que han hecho favor de darle entrevista y de poderle dar vida a este programa de educación y de conciencia que pues tenemos que tener todos los educadores. Entonces, yo muy agradecida con la Orden, con el padre Javier Acero, que fue el que me impulsó y que me aventó al ruedo sin tener la preparación y sin tener, pero con todas las ganas, pues darle las gracias al padre Javier Acero y bueno, a usted como representante de la Orden para, pues también agradecer a Fray Miguel Miró, que pues es el padre general ahí de la Orden. Muchas gracias a todos por la pues oportunidad de haber hecho un programa que nunca me lo hubiera imaginado y por esa confianza que tuvieron conmigo pues durante 28 años que estuve en el Colegio Fray Luis de León y que bueno, pues ahora concluyo también con el programa. Entonces, mi agradecimiento infinito a la Orden por todo lo vivido y toda la oportunidad que me dieron. Bueno, pues el agradecimiento es mutuo, por supuesto, porque creo que la aportación que Conchita, que María Concepción, que pues era un poco fuerte decirlo, ¿no? Pues has tenido no solo en el contexto de Querétaro, en Fray Luis de León, sino en todo lo que ha supuesto pues la labor educativa en Centroamérica, esos primeros encuentros Educar de hace unos años, todas esas experiencias, aportaciones, creo que ha sido pues muy, muy valiosa y no nos quedamos solo en el marco profesional, nos vamos mucho más allá, al marco personal, todos los aportes que haya podido haber, pues qué duda cabe que hacen un poco realidad el sentido de este programa, no solo hacer que lo importante sea la educación, sino también la conciencia, la persona, ¿no? en todo eso. Así que, por supuesto, pues Conchita, también en nombre y de parte de la Orden, pues el agradecimiento por no solo la profesión, sino por la vida. Una vida pues entregada a la educación y que creo que será pues un placer, por supuesto, seguir contando contigo en muchas dimensiones de las que tenemos, pero que también pues tengas ocasión ahora de disfrutar de otras cosas, ¿no? Que esto no es un final, sino que es como tomar una vía así un poco alternativa sin desviarnos del todo del camino. Así que muy agradecidos también, Conchita, por todo y bueno, pues que por supuesto podamos seguir colaborando juntos. Claro que sí, padre. Y bueno, pues a todo el auditorio, muchas gracias por estos años que me han acompañado y bueno, pues no me resta más que agradecer a Dios, agradecer a la Orden y a todo el público que pues cada semana veía los programas, ¿no? Entonces, pues me despido y bueno, pues como usted dice, esto no termina aquí, iniciaremos otras cosas, pero pues muchas gracias por todo, gracias a los productores también. Y nos vemos, pues ya no nos veremos más en una semana más, pero gracias y bueno, pues yo creo que esto continuará. Hasta la próxima.